Buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a acelerar nuestro depósito de $5 a una cantidad bastante grande. Vamos a utilizar las bandas de Bollinger y el ADX. Podemos empezar, utilizaremos una estrategia bastante rentable. Es adecuado tanto para principiantes como aficionados y también para operadores experimentados. En el proceso de negociación les diré cómo utilizar los indicadores que utilizaremos hoy día y mostrarles formas exitosas de utilizar estos indicadores. Buscamos las situaciones adecuadas para entrar en una operación. Miren chicos, en este punto podemos abrir una operación a la baja. Aquí podemos ver que nuestro movimiento general de precios se está moviendo hacia abajo. De acuerdo con el indicador ADX, podemos ver que las líneas también, nuestro movimiento general de las líneas se está moviendo hacia abajo, por eso el acuerdo se abrió a la baja. Perfecto, queridos amigos, nuestro primer trato se cierra en un lado positivo, un resultado bastante bueno. Cambiamos el importe de nuestra operación y seguimos buscando situaciones de entrada adecuadas. Presten atención, queridos amigos, en este punto vemos que el movimiento general de la línea del indicador ADX se está moviendo hacia arriba. También por eso abrimos el comercio al alza. En cuanto al gráfico, aquí vemos un nivel de soporte tan bueno y a partir del cual el precio empujará y subirá. Excelente, queridos amigos, nuestro acuerdo se cierra en $19 y ya es un saldo, un resultado muy bueno. Cambiamos el importe de nuestra transición, la estrategia comercial funciona muy bien. Miren chicos, en este lugar veo una buena situación. Aquí podemos ver el indicador de Bollinger, que el movimiento general del precio se está moviendo hacia arriba, así que abrimos la operación en la misma dirección. De acuerdo con el indicador ADX, también podemos ver que la línea también se está moviendo, como podemos ver, hacia arriba. Esto sugiere que el precio también está a punto de subir en el futuro. Perfecto chicos, el saldo ya es de $36, nuestro acuerdo se cierra en el más, tomar nuestro beneficio. Les recuerdo que en nuestro canal de Telegram analizamos detalladamente tales estrategias comerciales, indicadores diferentes que les serán útiles tanto a operadores profesionales como a principiantes. Fíjate aquí, podemos abrir una operación aquí a la baja. ¿Qué podemos observar por acá? Como pueden ver, el indicador en este momento, el indicador ADX, vemos que las líneas rojas se están acercando y cuando se cruzan se produce la reversión del precio de un lugar. Por eso abrimos el trato a la baja. Además, según el indicador de las bandas de Bollinger, el movimiento general de los precios en este momento es a la baja. Y nuestro acuerdo se cierra en un más. La estrategia de negocio funciona a la perfección. En el equilibrio de $65 cambió la cantidad de nuestro acuerdo y mirar más allá, mirando en este lugar, veo una buena situación. Abro un trato para subir. Aquí tuvimos un brusco salto bajista del precio y este saldo se produjo justo desde un nivel de soporte tan bueno, desde el que ya se había salido y había ido en dirección contraria. Esto también es claramente visible en el indicador ADX. Nuestro comercio se cierra en un más. La estrategia de negociación está funcionando perfectamente. Ya son $100 en el balance. Hemos aumentado nuestro depósito con solo $5. Es una buena cantidad, pero el comercio que es a más, buscamos una situación que se ajuste a nuestra estrategia. Mirad chicos, en este sitio veo una buena situación para entrar en la operación. Abro al alza. ¿Qué podemos ver aquí? Según el indicador ADX, podemos ver que las líneas ya están invirtiendo, es decir, las líneas rojas están convergiendo. Esto
Nos dice que también tenemos las líneas verdes subiendo y el gráfico muestra claramente que el precio ha alcanzado un buen nivel de soporte a partir del cual el precio ya ha retrocedido y ha subido. Y nuestro trato se cierra en un lado positivo, tomemos beneficios, el saldo ya es de $200. La estrategia comercial, los indicadores comerciales funcionan bien, hemos cambiado el importe de la transición y seguimos buscando las situaciones adecuadas. Aquí un apunte, veo una buena situación en este momento. Abro a la baja y aquí podemos ver que las líneas en el indicador ADX están convergiendo. Esto indica que la reversión del precio está teniendo lugar en el gráfico. En el indicador de bandas de Bollinger podemos ver que el movimiento general del precio también se está moviendo hacia abajo. Genial, chicos, nuestro acuerdo se cierra en un lado positivo con $420 en el balance, es un buen resultado. Cambiamos el importe de nuestra operación y seguimos buscando pares de divisas que se ajusten a nuestra estrategia de negocio. Mirad, veo una buena situación en este lugar. Abro hacia abajo. Aquí podemos ver que el indicador de las bandas de Bollinger, que la caída general del precio se está moviendo, como podemos ver por acá, se está moviendo hacia abajo, como nos indica el indicador de las bandas de Bollinger. Tenemos una tendencia bajista aquí, podemos ver que el indicador ADX, que las líneas están empezando a alejarse una de la otra, yendo en dirección opuesta. Esto indica que le producimos un gráfico, por lo tanto, la operación se abrió en sentido contrario, es decir, a la baja. Cerrando nuestro trato en un lado positivo, el saldo ya es de $1.000, mejor dicho, de casi $1.000. Y miramos más allá, buscamos la situación adecuada para entrar en una operación. La estrategia comerciales, los indicadores comerciales funcionan hoy día bastante bien. Así que, chicos, prestad mucha atención. En este momento veo una buena situación para entrar en el comercio por acá. Aquí tenemos al precio alcanzando un nivel de soporte muy bueno. Esto es lo que parece. En cuanto al indicador ADX, podemos ver que las líneas rojas van hacia la conversión, así que a la subida, es decir, y por eso el precio hará su reversión. Y pues sí, el saldo ya es de $1.500.50, un resultado muy bueno. Creo que no nos detenemos aquí, vamos hacia adelante, no nos detenemos y cambiamos la cantidad de nuestro acuerdo y seguimos buscando situaciones adecuadas para la entrada. Presta atención, veo una situación muy buena en este momento. Nuestro precio ha alcanzado el punto máximo superior desde que realizamos nuestra operación. Y es decir, el nivel de resistencia es el punto máximo y a partir del cual realizamos nuestra operación en sentido contrario, o sea, a la baja. En cuanto al indicador ADX, vemos que las líneas están en una distancia máxima entre sí, es decir, en el rojo, y por eso vamos a cambiar el gráfico. Eso indica que estamos en precio en curso. Y mirad, nuestro acuerdo se cierra en un lado positivo, ya con $2.000 en el balance, un resultado muy bueno. General, para el comercio, seguimos buscando un par de divisas adecuado que se adapte a nuestra estrategia. Les recuerdo que en nuestro canal de Telegram analizamos detalladamente diferentes tipos de estrategias de negocios que serán tan buenos y fiables tanto para profesionales como para principiantes. Y siempre tendrán noticias de día a día. Aquí nos fijamos en este lugar, veo también una buena situación para entrar en el comercio, para operar por acá. Abro a la baja, aquí podemos observar que el precio ha alcanzado un nivel de resistencia bastante bueno, que el precio ha alcanzado un nivel genial.
Esto es lo que parece según el indicador de las bandas de Bollinger. Vemos que el movimiento del precio es a la baja, una tendencia bajista, por lo tanto la operación se abre en la misma dirección. Aquí chicos, miren esto, nuestro trato se cierra en un más, un buen resultado, el saldo ya con $3.000, no nos detenemos aquí, buscamos las situaciones adecuadas para entrar en una operación. Vi una excelente situación para entrar en el trato en este par de divisas, abro al alza, por acá podemos notar que el indicador ADX, que las líneas ya se ha cruzado yendo en dirección opuesta en el gráfico. Esto indica que se producirá una reversión del precio. Por esta operación se abrió lo contrario, es decir, al alza. Bien hecho, queridos amigos, el resultado se cierra en un lado positivo con una suma de $4.000, un resultado muy bueno. Como dije antes, el precio de la dirección opuesta tomamos nuestra ganancia. Seguimos buscando las situaciones adecuadas, aquí es donde veo una buena situación, aquí el precio ya se ha invertido según el indicador ADX. También podemos notar que las líneas rojas están convergiendo, esto indica que se está produciendo una reversión del precio en el gráfico según el indicador de las bandas de Bollinger. Podemos ver que el movimiento general del precio es a la baja, por eso de acuerdo se está convirtiendo en algo más que seguro. Muy bien chicos, nuestro acuerdo se cierra en un lado positivo, llevándonos nuestros beneficios. El saldo ya es de $5.000, un resultado muy bueno creo yo. No nos detenemos aquí, sigamos buscando las situaciones adecuadas para nuestro comercio de hoy día. Allá vamos, a estas alturas veo que el precio ya ha subido. Aquí podemos ver que el indicador de las bandas de Bollinger, que el movimiento general también se está moviendo hacia arriba. En cuanto al indicador ADX, las líneas se están cruzando. Esto indica que en este lugar hay una reversión del precio que ya podemos observar en el gráfico. Genial chicos, miren esto ya con $6.000 en el balance, nuestro acuerdo se está cerrando en el lado positivo, la estrategia comercial funciona muy bien, en esto no nos detenemos aquí, buscamos las situaciones adecuadas para nuestro comercio de hoy día. Aquí chicos, mirad, en este momento veo una buena situación para entrar en la operación que abro, en este momento se está abriendo al alza. Aquí tenemos el precio alcanzando un nivel de soporte muy bueno. Y esto es lo que parece. Como ya dije, la situación para entrar en esta operación es al alza. Y pues, a pesar de que según uno de los indicadores que utilizamos hoy día, el indicador de las bandas de Bollinger, el movimiento general de los precios es a la baja. Por eso concluimos la operación desde este nivel y de soporte inferior. Y pues eso, nuestro trato se cierra en el lado positivo, la estrategia comercial como siempre no nos defrauda. El saldo ya se está casi con $7.000, un resultado muy bueno creo yo. Y seguimos buscando las situaciones adecuadas. Aquí está una mirada, en este momento veo una buena situación para entrar en el comercio. Aquí ya tenemos una inversión del precio, es decir, un descenso según el indicador ADX. Podemos ver que las líneas rojas se cruzaron. Además, las líneas verdes que tenemos hacia abajo, el movimiento general de los precios es a la baja, el indicador de las bandas de Bollinger lo muestra. Y también en el gráfico podemos observar que el precio ha alcanzado este buen nivel de resistencia. Y mirad, nuestro trato se funciona muy bien, cierra en un más tomando nuestros beneficios. Como siempre, nuestra estrategia no nos defrauda. Como he dicho antes, esta estrategia es muy rentable.
es adecuada tanto para principiantes como para comerciantes experimentados. Y tenemos $7.500 de saldo en el balance, no nos detendremos aquí. Ya es una cantidad muy buena teniendo en cuenta que llegamos al máximo de nuestro depósito con solo $5, buscando situaciones adecuadas para entrar en el trato. Atención aquí, el precio ya ha bajado, abro en la misma dirección, abro a la baja. Aquí tenemos el precio alejándose del nivel superior. La llamada resistencia, así es como se ve según el indicador ADX. Vemos que las líneas están convirtiéndose, por eso se produjo la inversión. Por eso se produjo la inversión del precio en este lugar y el trato se abrió en la misma dirección, es decir, en este momento se abrió a la baja. Y nuestro trato se cierra en el lado positivo. Esta estrategia de comercio de hoy día funciona perfectamente. Los indicadores de comercio tampoco nos defraudan. El saldo ya es de $8.000 y es una buena estrategia que está funcionando perfectamente. Así que, a ver chicos, en este momento veo una buena situación de entrada. Aquí tenemos el precio alcanzando un nivel de soporte muy bueno. Así se ve según el indicador ADX. Vemos que las líneas ya convergen. Esto indica que se producirá una inversión del precio en el gráfico. Por ello, en este punto abrimos una operación en sentido contrario, es decir, al alza. Y mirad esto chicos, nuestro acuerdo se está cerrando en un lado positivo. Estamos tomando nuestro beneficio con más de $9.000 ya en nuestro balance. Una buena cantidad ya está en nuestro balance. Podemos abrir otro comercio. En este punto podemos abrir una operación y a la baja. Es una gran situación para entrar. Aquí podemos ver que el precio ha alcanzado un nivel de resistencia muy bueno para nosotros hoy día. Esto es lo que parece el movimiento general del precio. Del indicador de las bandas de Bollinger muestra que el precio se está moviendo a la baja, por eso la operación se abrió en la misma dirección. Eso es genial, queridos amigos. Miren el saldo, ya tenemos $10.000 en nuestro balance hoy día, gran comercio de hoy. Creo que podemos llamarlo un día estupendo. Aumentamos nuestro depósito con solo $5 a $10.000. Creo que es un gran resultado. Nuestra estrategia no nos defraudó hoy. Como siempre, también me gustaría recordarle que en nuestro canal de Telegram analizamos diariamente diferentes estrategias que les serán útiles para un futuro en el comercio. Por eso, gracias por vernos hoy día. Te estaré esperando en los siguientes videos. Adiós.